Saludos, estamos en el Centro Español de Sindonología y vamos a continuar con el ciclo de charlas que estamos dando, que hemos titulado Hipótesis sobre Jesús. Concretamente llegamos a la cuarta de estas charlas, que va a tratar sobre las fuentes no cristianas, porque en la siguiente empezaremos ya con las fuentes cristianas que nos hablan de Jesús. Pues bien, este capítulo cuarto de este ciclo, las fuentes no cristianas, pues tendrá 3 capítulos, como hacemos habitualmente. Tenemos 3 apartados, ¿no? El primer apartado lo hemos denominado la máscara de la filosofía. Dijimos algo en algunos capítulos anteriores, pero ahora vamos a entrar un poco más a fondo sobre esto. El segundo apartado será la arqueología, que va a ser prácticamente pues casi la mayor parte de esta charla. Es decir, vamos a hablar de datos que la arqueología nos aporta sobre la historicidad de Jesús y de los evangelios, y luego pues haremos referencia a algo pues que es conocido en determinados ambientes, pero en otros completamente desconocido, que son las menciones que a Cristo hacen autores no cristianos. Bueno, pues empezando por el principio, pues vamos a hacer referencia a la máscara de la filosofía. ¿Y a qué nos queremos referir con esto? Bueno, pues volvemos a esta diapositiva que hemos utilizado varias veces y pues hacemos una pequeña introducción, porque vamos a referirnos a la tercera de las hipótesis sobre Jesús, que es la que corresponde a los creyentes, ¿no? Es decir, que Jesús es Dios y es el que nos dicen los evangelios. Ya hemos dicho tantas veces, pero hay que repetirlo porque hago alusiones a esto, que hay una hipótesis crítica que considera que Jesús es un hombre divinizado, la hipótesis de los míticos, que consideran que es un mito que se ha colocado como una especie de vestimenta ante un hombre que puede haber existido o no, que se llama Jesús, y como digo, la tercera hipótesis, la hipótesis de fe, en la que vamos a entrar ya a partir de ahora. Entonces, bueno, pues se podría resumir diciendo que los evangelios dicen la verdad, como he dicho, y que esta verdad es que Jesús es el Señor y el Mesías profetizado. Bien, pues ante todo hay que partir de la idea de que cuando se mantienen las 2 primeras hipótesis, el problema de la historicidad de los evangelios, hay que reconocer que no es un problema histórico. Es decir, parece un poco curioso decir que discutir sobre la historicidad de Jesús es utilizar argumentos no históricos, pero eso es lo que se hace habitualmente, ¿no? Como dice Ricciotti, dice: aceptar tal como aparece la figura de Jesús en los evangelios o anularla total o parcialmente es una conclusión dictada sobre todo por criterios filosóficos, no históricos. Esto es lo primero que hay que dejar claro. Es decir, cuando se habla de que es discutible la historicidad de Jesús, curiosamente no se utiliza utilizando argumentos de la historia. Esto también lo reconoce Loisy, que es maestro de la escuela crítica, quien confirmaba lo dicho por Ricciotti. Dice: si el problema cristológico vuelve nuevamente a proponerse, en el siglo XIX-XX, esto no ocurre porque su historia haya llegado a ser mejor conocida, que es lo que cabría pensar, ¿no? No es porque haya sido mejor conocida, sino como consecuencia de la renovación integral que se ha producido en la filosofía moderna. Es decir, se atiende a discutir la historicidad de Jesús en base a criterios filosóficos previos de aquellos que no aceptan filosóficamente a que Jesús sea el Jesús de los evangelios, ¿no? Realmente lo que es curioso es que lo que sí que encaja y es como una ciencia auxiliar de la historia es la arqueología. Y que me perdonen los arqueólogos si digo semejante cosa, pero me interesa para decir lo que voy a decir a continuación. Es decir, lo que sí que tiene importancia desde el punto de vista histórico son los hallazgos arqueológicos. Y esto sí que es verdad que en los últimos 2 siglos ha dado un cambio radical a la visión que teníamos de la historia antigua, porque la arqueología ha tenido enormes avances. Y precisamente en ese sentido se puede decir que es la clave de la historicidad de muchos hechos históricos. Pero, sorprendentemente, aquellos que discuten a estos pensadores, más que investigadores, estos pensadores que discuten sobre Jesús y sobre la historicidad de Jesús, suelen hacer un absoluto desprecio de los hallazgos arqueológicos. Les resulta indiferente lo que se ha obtenido precisamente a través de la arqueología.
Loisi y muchos de estos supuestos estudiosos muestran un total desinterés, cuando no un auténtico disgusto, por los resultados de la investigación arqueológica. Para ellos viene siendo mucho más aceptable, mucho más admisible y más interesante lo que son sus propias teorías que los hallazgos arqueológicos que parecen desmentirlas. Pero esto no deja de ser sorprendente, pero por eso quería advertirlo, no es aceptable que uno, en base a la ciencia, rechace hallazgos que son realmente científicos, pero eso es lo que hay. Es sorprendente que, tratándose de hombres de ciencia y se llamen a sí mismos científicos, pues sin embargo rechacen los hallazgos que la ciencia de la arqueología realiza. ¿Por qué? ¿Por qué es importante dejar esto claro? Porque cuando se utilizan argumentos sin pruebas, eso no da lugar a la ciencia. Es decir, lo más que se puede obtener cuando los propios científicos reconocen que los documentos que esgrimen no bastan por sí mismos para contribuir una teoría inatacable, lo más que se puede reconocer es que están creando hipótesis, pero no desde luego ciencia, porque la ciencia requiere una demostración empírica en la medida de lo posible, ¿no? Loisi mismo reconocía que cualquier historia de los orígenes cristianos se parece, quieras o no, a un edificio poco sólido. Es decir, ellos no reconocen que sus argumentos no son tumbativos en absoluto. Así que, en consecuencia, como digo, lo que más se podría constituir en base a estos pensamientos filosóficos son hipótesis, teorías, pero sin demostración y, por tanto, no científicas. Desafortunadamente, por tanto, este subjetivismo predomina en las hipótesis sobre Jesús y es difícil permanecer en el campo, eso es verdad, en el campo neutro y objetivo de la ciencia en un tema que tiene importantísimas repercusiones históricas, sociales, económicas y políticas. Y sobre todo, pues es algo que implica personalmente a quien habla de Jesús. Así que es verdad que estudiar con total neutralidad una fe que desde hace 2000 años está jugando un papel decisivo en la historia del mundo es una empresa que está demostrando para muchos ser algo completamente imposible. Pero es que si esto ya es difícil intentándolo, si ni siquiera se intenta, pues es prácticamente imposible, ¿no? Porque los estudiosos, estos estudiosos entre comillas, seleccionan arbitrariamente las fuentes sobre Jesús en base a las ideas preconcebidas que quieren demostrar. Entonces, ¿en qué razones se apoye una selección que pretende ser científica si realmente todos los documentos sobre los que se trabaja se parte de la idea de que son falsos? Es decir, si lo que se intenta demostrar es que Jesús no es el personaje de los evangelios y por tanto los evangelios no tienen ningún tipo de fiabilidad, ¿por qué luego se hace una selección de los textos según lo que queramos decir, ¿no? Bueno, pues a esta pregunta nunca se le ha dado una respuesta satisfactoria, porque la realidad es que este patrón o norma no existe. No hay un criterio por el cual unas partes del Evangelio son creíbles y otras no, sino que se hace una descalificación general de todos los Evangelios. Por otra parte, cada uno de los pretendidos científicos establece un criterio distinto según sus preferencias ideológicas, lo que estaba diciendo, o su formación cultural. Pues con esos mimbres no se puede construir, no se puede construir nada, ¿no? Así que podríamos decir, como dice Vittorio Messori, que esto nos lleva a decir algo que es una tentación, y es decir, quod gratis affirmatur, gratis negatur, es decir, lo que se afirma gratuitamente se puede negar gratuitamente, sin necesidad de demostración. Bueno, pues no, vamos a guardarnos esa tentación y vamos a intentar demostrar precisamente lo contrario, es decir, que los argumentos de la tercera hipótesis, la hipótesis de fe, son demostrables o en cierta medida demostrables. Vamos a ver hasta qué punto podremos conseguirlo. Por eso, como decía, en la parte central de la charla de hoy va a ser sobre hallazgos arqueológicos, porque la arqueología es una ciencia que ha sido menospreciada precisamente por estos estudiosos, entre comillas, del Jesús histórico, pero desde un punto de vista de la historia, pues tiene una enorme importancia. La arqueología es verdad que no habla directamente sobre Jesús, pero confirma la exactitud del marco histórico. Es decir, cuando los evangelios nos dicen que se sube a Jerusalén o que se baja al mar de Galilea o lo que sea, nos están dando pues unos datos topográficos, incluso geográficos y
de todo tipo, sociales, culturales, etcétera, que encajan con lo que el contexto histórico que sabemos que se dio en torno a la vida de Jesús tendría que ser. Es decir, el marco en el que se desarrolla la predicación y la buena nueva que se cuenta en el Evangelio se encaja. O sea, no hay una creación pues fantasiosa, ¿no? Como dice Vittorio Messori, sería impensable tener un marco auténtico o formar un marco auténtico para un cuadro falso. Y efectivamente, en los últimos 150 años la arqueología está arrojando luz sobre la narrativa bíblica. Es cierto que la arqueología contemporánea ha asestado un golpe duro a la hipótesis de un Jesús inventado en el siglo II, que era, como hemos visto anteriormente, pues un presupuesto esencial para admitir la no historicidad de Jesús, es decir, para que sea un mito o que sea algo modificado por los apóstoles o los discípulos, es necesario que haya pasado tiempo suficiente como para que no existan testigos de lo que se está intentando proclamar. Así que la arqueología lo que nos está diciendo es que, precisamente porque uno de los datos importantes es la destrucción de Jerusalén y del contexto histórico en el que se desarrolló la vida de Cristo, pues se produce casi inmediatamente después, a partir del año 70, la destrucción de Jerusalén y después pues las distintas rebeliones, la reconstrucción de Jerusalén en el año 135, etc. Todo esto hace que los hallazgos arqueológicos de hechos anteriores, o mejor dicho, de sitios anteriores, correspondan perfectamente con lo que dicen los evangelios, pero si alguien hubiera estado escribiendo en base a una geografía desaparecida o a una historia o una sociedad desaparecida, pues la verdad es que tendría que haberlo hecho demasiado bien como para que encajara todo con lo que nosotros conocemos ahora por otros medios. Así que vamos a ver, como digo, muchos de estos capítulos o de estos hallazgos, mejor dicho, que nos permiten afirmar lo que acabamos de hacer, es decir, que el marco social, económico, cultural, incluso geográfico de los evangelios son exactamente lo que tendrían que ser. Y vamos a citar varios, a título de ejemplo, algunos hallazgos que considero muy importantes. Por ejemplo, hay que tener en cuenta que en el siglo XX se han encontrado, por ejemplo, numerosos papiros. No vamos a hablar exclusivamente de papiros, pero sí quiero citar uno. Luego, en otro capítulo hablaremos más profundamente de capítulos, o sea, de papiros neotestamentarios que han aportado algo importante. Pero Vittorio Messori, por ejemplo, cita que uno de ellos, que es importante, ¿no?, que es el papiro, el Raylands, el papiro 52. Entonces, efectivamente, como decía, en el siglo XX se han encontrado numerosos papiros anteriores a las fechas que se atribuyen o que se atribuían por los críticos y míticos a los evangelios, según su pensamiento ideológico, ¿no? Por tanto, del siglo I o del siglo II, pero no del siglo III o IV, que también, pero es decir, eso demuestra que por lo menos en la existencia, en el momento en que existía ese papiro, ya existía el texto original, puesto que no son más que copias. Así que la afirmación capital de los mitólogos y de muchos críticos de que los evangelios habrían sido escritos al menos entre los años 150 y 200, pues ha caído absolutamente en la nada, precisamente desde el momento en que se descubre el papiro Raylands griego, que eliminó de golpe esta posibilidad. Y veremos y contaremos incluso lo anecdótico que supuso o lo sorprendente que supuso el hallazgo de este trocito de papel que estamos viendo ahí, no, más bien de papiro, que contiene palabras muy significativas, como vamos a ver. Es decir, bueno, a partir de ahí, pues vamos a decir algunos datos sobre este hallazgo, ¿no? En 1935 fue el inglés Roberts quien publicó un papiro, el P52, o también llamado el Raylands griego, que fue descubierto en las arenas del Medio Egipto. En realidad, como vemos, es un trocito muy pequeño y son solo 114 letras griegas, pero están identificadas perfectamente con el Evangelio de Juan. Y además es curioso porque está fuera de toda discusión la fecha de este papiro, porque se puede determinar que no fueron escritas más tarde del año 125. Pero curiosamente es que el Evangelio de Juan, ellos decían, los tradicionales estudiosos de la Biblia, decían que era muy posterior
a los otros, eso es verdad, pero retrasaban tanto la redacción del Evangelio de Juan que decían que era posterior al año 100. Si esto es una copia del año 125, pues prácticamente sería contemporáneo al original, o inmediatamente podría ser una primera copia o algo así. Entonces, curiosamente, el último evangelio escrito es el que mejor documentado está. Y eso es importante también porque, como veremos, el Evangelio de Juan se ha dicho que es precisamente el más mitológico o el más simbólico porque recoge la interpretación teológica de los acontecimientos y, por tanto, podría ser el que menos se ajustara a la realidad histórica. Sin embargo, pues, como vemos, la aparición de un documento que es prácticamente contemporáneo, escrito muy pocos años después, pues parece que le da mucha seriedad a que el Evangelio de Juan no ha evolucionado, no se ha transformado con el paso del tiempo. Además, está demostrado, y esto ya es lo más fuerte, que este papiro Rylands, lógicamente, es una copia de un original griego que estaría escrito en Éfeso en torno al año 100, o sea, prácticamente contemporáneo del texto original de Juan. El fragmento que recoge el papiro Rylands concretamente se refiere al interrogatorio de Jesús ante Pilatos. Concretamente está hablando del momento en el que Pilato pregunta a Jesús si es rey. La primera respuesta de Jesús, recordemos, es: mi reino no es de este mundo. Pero cuando el gobernador le vuelve a preguntar de nuevo, luego, ¿tú eres rey?, Jesús ya afirma: sí, como dices, soy rey. Esta es una traducción más exacta a tú lo has dicho, que parece que en español significa esto no lo digo yo, se lo dices tú. No, en el texto original es una afirmación clara, ¿no? Es decir, sí, como tú dices, soy rey. Eso sería lo que tendríamos que traducir para ajustarnos al sentido de las palabras literales del Evangelio de Juan. Bueno, pues precisamente Jesús insiste, después de decir sí, como tú dices, soy rey, insiste diciendo: yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Ahí lo podemos leer en Juan 18:37. Y no deja de ser curioso que precisamente en el momento en el que se estaba discutiendo sobre la antigüedad de los textos evangélicos, apareciera un papiro exactamente con esas palabras, con unas palabras que parece que sean la contestación a la discusión. Es decir, que lo que se puede leer precisamente en el papiro Rylands es precisamente para dar testimonio de la verdad. Parece que hubiera una contestación de, bueno, estáis discutiendo, pero aquí tenemos un testimonio de que la verdad es la de los evangelios. Más allá de esta interpretación que podría ser curiosa, pues lo que tenemos es el dato objetivo de que efectivamente este documento está y niega la posibilidad de que el último evangelio se escribiera muy tarde, cuando tenemos su origen en una copia o en un documento del año 100. Podríamos citar otros ejemplos de papiros, pero quizá lo haremos más adelante. Otro aspecto que tendríamos que tener en cuenta son hallazgos arqueológicos, por ejemplo, relativos a cruces, es decir, a símbolos cristianos que se han encontrado en los lugares más insospechados, o por lo menos donde no parece que tendrían que estar, ¿no? Concretamente vamos a referirnos en primer lugar a las cruces cristianas que se hallaron en Herculano, en la llamada Casa del Bicentenario. Entonces, contra todo pronóstico, se encontraron unas marcas cristianas en casas del siglo I. ¿Y cómo fue esto? Pues en 1939, haciendo excavaciones en Herculano, se descubrió una marca clarísima de una cruz sobre una pared en la parte reservada a los esclavos, o por lo menos no a los titulares de la casa, en esa casa patricia. Bueno, la casa había sido sepultada, como ocurrió con todo Herculano, que está al lado de Pompeya, como consecuencia de la erupción del Vesubio el año 79 después de Cristo. Pues bien, este hallazgo implica varias cosas. Una de ellas es que en muy pocos años el cristianismo había tenido tiempo de llegar a Roma, por lo menos, y a Italia en general, y a establecer un culto. Entonces, aunque no estuviera pues la parte principal de la sociedad romana, aunque tampoco eran necesariamente esclavos, pues aunque no fueran las clases altas sociales de Roma las que se hubieran introducido en el cristianismo, ya existen referencias de cristianos en casas donde menos se podía imaginar. Y aquí tenemos pues una fotografía del lugar encontrado. Parece que sea como un lugar
culto, aunque parece ser que la cruz se habría cubierto, se habría tapado para que no se viera aparentemente simplemente entrando en la habitación. El descubrimiento tiene la apariencia de una especie de retablo, como digo, perteneciente a un santuario privado, probablemente, ya digo, destinado a esclavos o personal subalterno de la casa. Pero se considera relacionado con el desembarco en Pozzuoli de Pablo de Tarso en el año 60 después de Cristo, o sea que tendría una cierta lógica. En torno a la cruz estaban los clavos que servían para fijar el nicho y un toldo que ocultaba todo el conjunto, como hemos visto. Y la desaparición violenta del paño estucado que cubría y que enmarcaba esa cruz puede responder a la persecución neroniana del año 64-68 después de Cristo. Bueno, pues esto es un hallazgo arqueológico importantísimo porque nos contextualiza la existencia del cristianismo en un sitio que se ha podido comprobar, que es en Herculano, ya en Italia. Podríamos citar otra cruz, en este caso no es una cruz física, sino que es un grafití, ¿no? un grafito. El grafito blasfemo contra Alexamenos, que se encontró, Alexamenos mejor dicho, es una burla anticristiana, pero sin embargo que da también testimonio de un culto cristiano en Roma. Y efectivamente, en el año 1856, en una pared de las habitaciones usadas por la Guardia Pretoriana en las ruinas de los palacios imperiales del Palatino, se encontró una inscripción en la que aparece una cruz de la que pende un asno. Es decir, está dibujado un individuo que tiene, sin embargo, cabeza de burro. Enfrente a él se puede encontrar un hombre con los brazos abiertos en posición de oración que contempla la cruz. Y el conjunto pues se remata con una inscripción bajo, una inscripción en griego que dice, como hemos visto, Alexamenos sebete theon, es decir, Alexamenos venera a su dios. Se piensa que este grafito del Palatino pues data de los días del emperador Marco Aurelio, por tanto entre el año 161 y el 180 después de Cristo. Pero lo que es interesante es que nos prueba dos cosas que quedan claras. Por una parte, que aunque no se representara la cruz como símbolo cristiano positivo hasta el hallazgo de la cruz en la época de Santa Elena, es decir, en el siglo IV, pues los cristianos cuando hablaban de Cristo no ocultaban la crucifixión, a pesar de que, como dice San Pablo, era un escándalo para los judíos y una necesidad para los griegos o para los romanos, ¿no? Pero se hablaba de Cristo crucificado porque se representa precisamente para burlarse de ello. Pero por otra parte, también se dice que Jesús era Dios, es decir, las dos cosas. Es decir, que podemos decir que en el siglo II, ya en Roma, se hablaba de Cristo como Dios y Cristo crucificado. Es un hallazgo arqueológico también de primer orden. Claro, siempre se puede decir, bueno, pero es que Cristo, ¿y por qué se dice que este es Cristo si aparece un señor con la cabeza de burro? Bueno, pues tampoco era muy frecuente que se adoraran dioses con cabeza de burro, pero es que sobre todo es que esta burla tiene un apoyo en estudios históricos, porque hay otras fuentes que nos hacen conocer que efectivamente se burlaban los paganos de los cristianos y se llegó a decir que adoraban a un dios con cabeza de burro. Esto existe, vamos a citar tres ejemplos. Por ejemplo, así lo dice pues Flavio Josefo en su texto contra Apión, en el capítulo 2, en la referencia 80. Se dice literalmente eso, ¿no? Es decir, que los cristianos adoraron un tiempo la cabeza de un asno. Tertuliano también nos dice en la misma línea, en sus apologéticas, que una nueva representación de nuestro Dios empezó por un delincuente contratado para soslayar las bestias salvajes de la arena. Despegó un dibujo con una inscripción que ponía Onocoites, el dios de los cristianos. La figura tenía las orejas de un asno y al pie tenía un pie quebrantado y estaba vestido con una toga y llevando un libro. Es decir, parece que aquí se cogen elementos de lo que sí que eran las representaciones cristianas oficiales, pero se añade lo de la cabeza de burro como burla. Igualmente, el abogado y apologista cristiano Minucio Félix confirma esto mismo, lo de la representación de Jesús con cabeza de burro, al citar al opositor pagano Cecilio, que recogía la acusación de que los cristianos adoraban
la cabeza de un asno, una vez más en la misma línea. Más hallazgos arqueológicos. Por ejemplo, hay otra línea de hallazgos arqueológicos muy interesante, que es que hay una serie de errores, entre comillas, es decir, cosas que se consideraban unas incorrectas interpretaciones de los oficios, de los títulos políticos de algunos personajes del Nuevo Testamento, que sin embargo la arqueología ha ratificado, dejando claro que los evangelistas no se equivocaron cuando utilizaron los títulos que aparentemente no les correspondían. Por ejemplo, el caso del procónsul Sergio Pablo, representante de Roma en Chipre. Concretamente, los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 13, nombran al representante romano en Chipre como procónsul Sergio Pablo. Craso error, decían entonces los estudiosos críticos y míticos, ¿no? Aquí es un error, decían, de los evangelistas que, no conociendo el mundo en el que se estaban desarrollando los acontecimientos que están inventándose, pues utilizan una expresión incorrecta. Bueno, es decir, pues bien, ateniéndose efectivamente a las costumbres imperiales, el derecho le correspondería, según lo que sería normal, el título de propretor, no de procónsul. Pero resulta que hace años una inscripción encontrada en Pafos cita al mismo Sergio Pablo llamándole procónsul. Por tanto, hubo un procónsul con este nombre, exactamente como dicen los Hechos de los Apóstoles. Además, los Hechos de los Apóstoles designan a los jefes de la ciudad de Tesalónica como politarcos. Era un título totalmente desconocido, es otro caso, totalmente desconocido por las costumbres antiguas. Únicamente se encontraba esta referencia en el texto de los Hechos de los Apóstoles. Y, evidentemente, los estudiosos decían que era una pura invención. Esto no existía. Pero, sin embargo, las excavaciones arqueológicas de Tesalónica han encontrado 19 inscripciones en las que los prefectos de Tesalónica son llamados precisamente politarcos. Es decir, no es un invento del Nuevo Testamento, sino que ha sido pues una realidad, puesto que hay una confrontación de carácter histórico-arqueológico. Otro detalle que solía mencionarse, pero claro, ahora ya no se puede hacer por parte de los críticos, porque ha quedado demostrado lo contrario. A Pilato se decía, no le corresponde el título de prefecto. Es decir, por tanto, los evangelios está claro que se equivocan porque le atribuyen un título que no le corresponde. La crítica dudaba de la propia existencia incluso de Poncio Pilatos y, por supuesto, como he dicho, del título de prefecto, bajo Tiberio, que le otorga el Nuevo Testamento. Pues bien, sin embargo, y este es un hallazgo muy conocido porque dio la vuelta al mundo en los años 60, 1961, y es que en una excavación arqueológica se halló la prueba indiscutible de las dos cosas, de la existencia de Pilato y de que se le llamaba prefecto. Y es que se encontró una lápida calcárea de 80 centímetros de alta por 60 de ancha y en 3 líneas se ven perfectamente las letras suficientes como para reconstruir lo que ponía, que era un monumento dedicado a Tiberio por Poncio Pilato, prefecto de Judea. Aquí tenemos la fotografía de la piedra encontrada. La dedicatoria a Tiberio se halló en Cesarea Marítima en el año 1961, como he dicho, y está actualmente en el Museo Arqueológico de Jerusalén. En el lugar del hallazgo pues, se ha colocado una réplica, pero no deja ninguna duda de que efectivamente en el tiempo de Tiberio pues, había un prefecto que se llamó Poncio Pilato. Otro aspecto que se ha discutido enormemente, incluso se ha llegado a dudar de la existencia, de todos los aspectos relativos a Nazaret. Se consideraba un mito absolutamente. Incluso se decía que Jesús Nazareno no significa que sea Jesús de Nazaret, sino que tenía el título de Nazareno, que era una especie de promesa, como alguien que había hecho un voto. Pues bien, sobre Nazaret y el cualificativo de Nazareno, pues ha habido un montón de implicaciones, de textos, de posibles explicaciones, dándole un carácter simbólico al nombre, etc. Se argumentaba sobre todo que la ciudad de Nazaret nunca fue citada en el Antiguo Testamento ni aparece en los antiguos comentarios hebreos de la Escritura. Es verdad, pero esto acabó cuando en 1962 un equipo israelí dirigido por el profesor Jonah
extrajo una lápida de mármol negro en la que había 4 líneas de inscripciones en escritura hebrea cuadrada y por tanto anterior al siglo III antes de Cristo, donde se cita la palabra Nazaret. Por tanto, no había referencias a Nazaret hasta que se encontraron. Pues la arqueología, una vez más, nos dice que no es una invención de los evangelistas. Respecto a Nazaret, pues conocemos los que hemos estado en Tierra Santa, que existe una basílica que se construyó, una basílica bastante grande, en un momento determinado, también en los años 60, pero que en todo su suelo y en los alrededores se han encontrado una serie de cuevas habitadas, es decir, que tuvieron prácticamente claro que formaron una población. Y además una población vinculada a la Virgen, porque debajo de la basílica pues se han encontrado en restos, por ejemplo, de columnas con grafitos que nos permiten acreditar que existió un culto a la Virgen desde el principio del cristianismo. Ya en la época bizantina, pues alguien escribió Ave María, claramente una referencia a que era un sitio vinculado a la Virgen. Otro lugar importante cuyos descubrimientos arqueológicos son de primera orden son los que se han hallado en Cafarnaúm. Es decir, un lugar que no estaba identificado arqueológicamente y de repente, pues en los años 60 también del siglo XX, los franciscanos compraron un terreno que se suponía que era donde tendría que haber estado Cafarnaúm y tuvieron un éxito rotundo porque efectivamente ahí encontraron pues un montón de elementos que vamos a citar, ¿no? Excavaron toda la zona y encontraron restos de múltiples casas. Era clarísimamente un poblado, y un poblado importante, porque no eran 4 o 5 casas, sino que ya había ínsulas, es decir, había construcciones que incluían varios lugares para vivir, es decir, no era simplemente una cueva o un sitio aislado, sino que formaban conjuntos de edificaciones. Entonces, estas construcciones se ajustan exactamente a lo que decían los evangelios de las casas de la ciudad. Por ejemplo, patios comunes. Tenemos referencias del evangelio de una mujer que pierde una parábola, que pierde una moneda y entonces se dedica a barrer el suelo. En fin, bueno, pues esto en Cafarnaúm era muy lógico porque el suelo era una piedra basáltica oscura y era muy difícil además irregular, por tanto era muy difícil de poder encontrar una moneda. Y dice la parábola, y sale al patio y se lo dice a las vecinas. Claro, eso es normal porque eran casas de una única habitación, pero con patios comunes. Pues esto es lo que se ve perfectamente en la Cafarnaúm descubierta arqueológicamente. Es decir, patios comunes, escaleras a los terrados, es decir, utilizaban también la parte superior de la casa, o sea, el terrado para habitar, para hablar, etc. Y incluso eran terrados que se hacían con ramas de arcilla, lo cual explica también la posibilidad de que se pudiera levantar el suelo y se pudiera introducir a un paralítico, exactamente como nos dice el Evangelio. Es decir, es una cosa perfectamente posible desde el punto de vista arqueológico que encaja perfectamente con lo que nos dicen los evangelistas. También, claro, el hallazgo más importante de la zona de Cafarnaúm fue una sinagoga. Es verdad que la sinagoga que se ha reconstruido parcialmente es del siglo III, pero también se descubrió que tenía los basamentos, el fundamento es del tiempo de Jesús. Se distingue perfectamente porque la piedra es negra, la base de la sinagoga del siglo III pues fue una sinagoga anterior del tiempo de Jesús y por tanto se puede saber que en Cafarnaúm existía una sinagoga en la que Jesús predicó tantas veces. Pero es que además, muy próximo, recordemos que dice el evangelista, saliendo de la sinagoga entró en casa de Pedro, es decir, da una sensación de proximidad. Bueno, pues a muy pocos metros de donde está la sinagoga, que vemos en la parte superior de la fotografía, vemos a muy pocos metros, como digo, una especie de octógono. Bueno, pues en 1968 encontraron los restos de una construcción correspondiente a una iglesia bizantina, de ahí su carácter octogonal, y dedicada a San Pedro. Entonces se demostró arqueológicamente que la iglesia estaba construida sobre una habitación concreta de una casa. Podríamos reconstruir cómo fue la casa original, como estamos viendo aquí. Todo indica que sea la habitación, es decir, la casa de Pedro, del apóstol Pedro, y por tanto la casa de Jesús. Porque hay poca gente que lo sabe, pero el Evangelio dice literalmente que Jesús vivía en Cafarnaúm. Nos acordamos siempre de la primera fase de su predicación en la que dice que no tienen donde reposar la cabeza, pero
después Jesús colocó como lugar bueno, pues digamos, logístico para su predicación un sitio que era Cafarnaúm, que era un cruce de caminos y por tanto donde podía hablar a muchas personas. Pues bien, a diferencia de las casas circundantes, esta, que se supone que es donde se construyó después la iglesia bizantina, pues esta tenía las paredes cubiertas de frescos y grafitos en griego, siríaco, arameo y latín, con invocaciones a San Pedro pidiéndole su protección. La arqueología en este caso es clarísima. Se ha determinado que la casa fue transformada en lugar de culto prácticamente desde el siglo I. Es decir, se convirtió en una domus ecclesiae, es decir, una casa convertida en lugar de reunión. Y eso explica la existencia de los grafitis, etc. Pero después de esto, la construcción bizantina consagra el sitio perfectamente porque ese octógono, la parte central de la iglesia ya construida, encaja exactamente con la extensión de la habitación. Es decir, que ese es un sitio que se considera una reliquia. Bueno, pues este hallazgo es un testimonio de que ya antes del año 100, por tanto antes de lo que se suponía que estaban escritos los textos de los evangelios, no solo existía ya el culto a Jesús, sino que incluso ya había una inicial veneración por parte de los cristianos a aquellos como San Pedro, que eran considerados intercesores. Es decir, esas escrituras lo que nos hacen es pedir la intercesión de Pedro. Por tanto, se había producido una canonización de los primeros discípulos que eran invocados como santos protectores. Hoy día cualquier peregrino puede ir a Cafarnaúm y donde se ha construido una especie de ovni. Yo la verdad es que lo que me recuerda es eso, pero en fin, es una solución arquitectónica suficientemente interesante como para que la iglesia que está ahora mismo sobre la casa de Pedro pues esté no afincada en el suelo, sino que tiene unas patas que permiten pues ver el hallazgo arqueológico y no obstante pues se puede utilizar como iglesia también para algunas celebraciones. Es decir, una correspondencia exacta entre lo que los evangelios nos dicen y lo que la arqueología nos descubre. Hay muchísimos datos más que podríamos dar, por ejemplo, pues todo lo que se refiere al mar de Galilea, donde se ha encontrado una barca de pesca del tiempo de Jesús. Y entonces, claro, cuando se dudaba de la existencia de los apóstoles pescadores, se dudaba de la existencia de todos, se dudaba de que hubiera podido haber en la zona del mar de Galilea una tormenta. Todo eso se puede comprobar simplemente yendo al sitio. Y en algunos casos la arqueología es clara, ¿no? Frente a estos hallazgos, que son hallazgos que se pueden calificar con todos los honores como hallazgos científicos, pues nos choca mucho encontrar que algunos de estos supuestos investigadores de la no historicidad de Jesús, lo que nos dicen, por ejemplo, es que, bueno, pudo existir una tormenta en el mar de Galilea, pero que fue aplacada utilizando los apóstoles un truco que es echar odres de aceite que calmaron las aguas, ¿no? Y para hacerlo coincidir con el supuesto milagro de Cristo. Claro, hay que ir allí para ver que el mar de Galilea tiene una extensión enorme y lo que sería un milagro es que se pudiera tirar una cantidad de aceite suficiente como para que pudieran paralizarse las olas. Eso es algo absolutamente absurdo, pero que se puede decir, pues en el siglo XIX en Alemania, en lugar de ir al sitio donde efectivamente ocurrieron los hechos que nos muestra que efectivamente pueden existir tormentas y unas tormentas con un oleaje considerable. Bien, pues para terminar, dijéramos, los hallazgos arqueológicos, quiero referirme a las localizaciones arqueológicas de Jerusalén, porque son absolutamente exactas y confirman con lo que nos dicen los evangelios, ¿no? Se puede reconstruir desde el punto de vista bíblico y arqueológico la misma ciudad. Y así, por ejemplo, pues vamos a encontrar pues algunos hallazgos que no se tenía ninguna esperanza de encontrar y que los negadores de la existencia histórica de Jesús o de la historicidad de los evangelios pensaban que era un puro mito. Por ejemplo, el caso de la piscina probática. Dice Juan: en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, hay un estanque que tiene el sobrenombre arameo de Betzata.
con 5 pórticos. En estos yacía una muchedumbre de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Y explica el evangelista que estaban allí porque existía la creencia de que cuando se agitaban las aguas es que llegaba un ángel y quien se metiera en el agua se curaría. Pero el tema arqueológico es muy interesante porque se decía una piscina pentagonal de 5 pórticos es una cosa insólita, eso no existe en arquitectura, ¿no? Entonces se daban multitud de interpretaciones mitológicas a estas palabras, ¿no? Alguien decía que la referencia a los 5 pórticos era a las 5 tribus conocidas de Israel, ¿no? Otros decían que era una referencia al Pentateuco, de tal manera que uno se metía en las aguas, era como, lo que quiere decir el evangelista es que había un paralítico al que no se le había introducido en el Antiguo Testamento y Jesús le dice que no hace falta que se introduzca, sino que él le cura, porque el Nuevo Testamento, digamos, supera al anterior. Pues una interpretación totalmente mítica que no tiene nada que ver con la realidad, como vamos a ver. También había quien interpretaba que era un símbolo cabalístico hebreo que representa las facultades del alma humana, o los 5 dedos la mano de Yahvé, o las 5 puertas de la ciudad celeste, o sea, un montón de referencias, todas menos pensar que pudiera existir en ese sitio una piscina con 5 pórticos. Estaba fuera de toda duda, que no tenía ningún valor histórico lo que decían los evangelios. Sin embargo, la piscina probática se encontró, no es pentagonal, y la sorpresa fue enorme cuando junto a la antigua puerta de Jerusalén, que se identifica como la probática, las excavaciones sacaron a luz un gran estanque. Tiene 5 pórticos, pero en realidad era un rectángulo irregular de aproximadamente 100 metros de largo y de una anchura de unos 62 a 80 metros según los sitios, rodeado de arcadas en sus 4 lados, pero una quinta arcada estaba en medio, por tanto tenía 5 pórticos. Y como dice Vittorio Messori con una cierta gracia, la verdad es que de los pesados volúmenes de los mitólogos, la piscina probática pasó a los planos de los turistas, ¿no? Es decir, una prueba evidente de cómo pues toda una elucubración filosófico, mitológica, etcétera, se caía en 2 minutos en el momento en que se descubría que efectivamente lo que dice el Evangelio era la referencia a un edificio real. Hay muchos otros casos que puedo citar, por ejemplo, en el Monte de los Olivos todavía hay olivos, es decir, olivos además que se calcula que hay 8 que pueden tener 2000 años, es decir, que o son de los que vio Jesús o son pues un renuevo de la misma planta, o del mismo árbol, porque se sabe que aunque se corten los olivos pues rebrotan si no se arrancan las raíces. Bueno, pues efectivamente tenemos olivos del Monte de los Olivos que, bueno, pues había quien discutía si eso era posible porque se decía, Flavio Josefo, que se habían cortado todos los árboles de Jerusalén en un momento determinado en el año 70, bueno, pues eso, aparte de que Flavio Josefo a veces exagera un poco, pues ya digo, aunque se hubieran cortado serían renuevos. Es decir, los olivos que encontramos en el Monte de los Olivos son o bien vivos ya en el tiempo de Jesús, que tendrían que ser muy pequeñitos, o bien son renuevos de los mismos árboles. Otro hallazgo, por ejemplo, en Jerusalén, el Palacio Sacerdotal, que es posiblemente la casa de Caifás. Es una casa grande que además tiene mazmorras. Muy probablemente es la casa de Caifás, del sumo sacerdote. Incluso se ha encontrado el osario, que decían, pues Caifás es un personaje imaginario, también se llegó a decir en el siglo XVIII-XIX. Bueno, pues no hay tal, es decir, se ha encontrado un osario muy labrado, como vemos en la fotografía, que tiene el nombre de Caifás. Se han encontrado muchos otros elementos. Por ejemplo, un arqueólogo francés, Dissent, sacó a la luz en 1927 el posible Litóstratos o Gábata, una zona empedrada. Hay autores que han puesto en duda que esto sea realmente esa zona empedrada, es el enlosado, porque podría estar fuera de lo que tendría que ser si fuera el sitio mencionado por los evangelios dentro de la Torre Antonia. Pero en cualquiera de los casos, si no es el patio de la Torre Antonia, pues estaría en las proximidades de la misma y es un enlosado romano clarísimo, ¿no? Bien, algunas otras localizaciones arqueológicas pues ya son absolutamente impactantes, ¿no? Como las que se refieren al Calvario y al Sepulcro, que están donde se ha demostrado que los cristianos construyeron en el siglo IV la gran basílica del Santo Sepulcro.
Y efectivamente el Calvario además tenía la llamada Gruta de Adán, que es una oquedad que está debajo de la piedra que se considera como la base de la cruz. Y esta, por ejemplo, pues ha sido descubierta por un miembro de nuestro equipo de investigación, el padre Florentino Díez, y efectivamente pues se ha visto que coincide con lo que la tradición decía, de que debajo del Calvario había una gruta. De hecho, había una leyenda que decía que ahí habría estado la calavera de Adán y que la sangre de Cristo había redimido a Adán. Como todo esto lo hablamos en la charla sobre la Basílica del Santo Sepulcro, no voy a insistir mucho. También, pues, la descripción de una tumba con una piedra a la puerta, etcétera, pues coincide con lo que es, por ejemplo, la tumba de la familia de Herodes. La tumba de José de Arimatea tendría que ser de un nivel económico alto y, por tanto, se correspondería con una tumba importante como la de la familia de Herodes. Bueno, pues, viendo esta, podemos hacernos una idea perfecta de cómo era la tumba en la que fue enterrado Cristo. La precisión arqueológica de la pasión pues es clara, ¿no? Es decir, por ejemplo, Plauto dice que se debe llevar el patíbulo por la ciudad y después ser crucificado por parte del reo. Bueno, pues eso es exactamente lo que se hizo con Jesús, y ahí hay una coincidencia una vez más exacta. Los restos arqueológicos que nos han quedado de la muerte y resurrección de Cristo, pues por ejemplo, no hay que citar, o no bastaría con citar la sábana santa, que es un testimonio exacto desde el punto de vista arqueológico, que encaja perfectamente con lo que sabemos por los evangelios de la muerte de Cristo, incluso con esa espectacular imagen que en el negativo fotográfico se ve con precisión absoluta el cuerpo del cadáver, un hecho absolutamente insólito y único en la historia, y que hace que la sábana santa sea realmente pues algo único y infalsificable. Entonces, pero no son estas las únicas reliquias. Por ejemplo, también se ha encontrado el Titulus Crucis, el sudario que nosotros llamamos de Oviedo, el Santo Sudario de Cristo, o el cáliz de la Última Cena. Todos esos son elementos arqueológicos que se pueden estudiar como documentos, y todos ellos nos corroboran lo que sabemos por los evangelios. Queremos acabar esta charla sobre las fuentes no cristianas sobre Jesús haciendo referencia a los autores no cristianos. Vamos a referirnos a autores de lo que llamaríamos una historiografía profana, es decir, referencias de judíos y paganos de los primeros siglos que son ajenos o hostiles a la fe cristiana y que algunos los hemos citado, por ejemplo, Flavio Josefo, el primero que vamos a mencionar. Flavio Josefo es un autor que escribe, su vida se desarrolla entre el año 37 y el año 101 después de Cristo. Se sabe que era un historiador judío muy próximo al tiempo de Jesús, como vemos, y tiene una referencia a dos textos en las antigüedades judaicas, que parece ser que fueron escritas en Roma entre el año 93 y el año 94 después de Cristo. Concretamente cita a Juan el Bautista, de quien se cuenta la predicación y su suplicio, lo cual es un dato que recogen también los evangelios, y también cita a Santiago, el primer obispo de Jerusalén, que era familia de Jesús y cuya lapidación narra y a quien designa como el hermano de Jesús apodado el Cristo. Curioso porque es judío y utiliza la palabra hermano exactamente como lo harían los judíos para referirse a un primo, el hermano de Jesús apodado el Cristo. Pues una referencia clara. Hay otra referencia en antigüedades judaicas más directa todavía, que también se corresponde con Flavio Josefo, que es el testimonio que se llama el testimonio flaviano. Se ha discutido este testimonio porque se dice que tiene varias interpolaciones cristianas. Bien, admitamos que eso puede ser, pero hace un tiempo se encontró una versión que había llegado no por el mundo cristiano, sino a través del mundo musulmán, al mismo testimonio flaviano, y por tanto no había sido alterado por cristianos posteriores medievales que hicieran copias del texto. Pues bien, vamos a eliminar del testimonio flaviano las referencias que pueden ser unas interpolaciones. O si no, voy a leerlo primero tal como nos ha llevado a nosotros por vía cristiana, y efectivamente hay varias frases interpoladas, y luego veremos lo que dice a pesar de quitar
esas interpolaciones. Concretamente se dice, vamos a leer primero el texto completo: existió en este tiempo Jesús, hombre sabio, si cabe llamarle hombre, ya que hacía cosas extraordinarias y era maestro de hombres que acogen con placer la verdad. Atrajo así a muchos judíos y también a muchos griegos. Era el Mesías. Habiéndole castigado Pilato con la cruz por denuncia de los varones notables entre nosotros, sin embargo, no desistieron aquellos que le habían amado desde el principio. Se les apareció al tercer día de nuevo vivo, según habían dicho de antiguo los divinos profetas acerca de él, esta y otras 1000 cosas admirables. Todavía hoy no han decaído la tribu de los que a partir de él son llamados cristianos. Este texto pues está escrito por un cristiano, está claro, y Flavio Josefo sabemos que no lo era. Por tanto, sí que había una cierta sospecha de que aquí hubiera interpolaciones. Bueno, pues vamos a quitarlas. Y aún así, el testimonio es apabullante. Dice Flavio Josefo: existió en ese tiempo Jesús, hombre sabio, ya que hacía cosas extraordinarias y era maestro de hombres que acogen con placer la verdad. Atrajo así a muchos judíos y también a muchos griegos. Habiéndole castigado Pilato con la cruz por denuncia de los varones notables entre nosotros, sin embargo, no desistieron aquellos que le habían amado desde el principio. Todavía hoy no ha decaído la tribu de los que a partir de él son llamados cristianos. Vale, esto no es un testimonio de fe, que evidentemente tendría que ser falso, pero lo que nos queda es perfectamente aceptable como un testimonio de la historicidad de Jesús, porque es un testimonio muy próximo al tiempo de Jesús. No hay tiempo de mitificación y se dice una información que es básica, pero suficiente como para reconocer la existencia histórica del personaje. Otro historiador profano es Tácito, que vive entre el año 55 y el año 120 después de Cristo. Se piensa que tuvo acceso a algún informe oficial de Roma despachado por Poncio Pilato. Y él, en uno de sus escritos, nos dice lo siguiente: un rumor infamante atribuyó a Nerón la orden del incendio. Está hablando lógicamente del incendio de Roma. Para cortarlo de raíz, fingió él unos culpables y entregó a las más refinadas torturas a unos hombres detestados por sus fechorías, a quienes el pueblo llamaba cristianos. Este nombre les venía de Cristo, quien bajo el reinado de Tiberio fue condenado al suplicio por el procurador Poncio Pilato. Una referencia breve, pero absolutamente incuestionable. Es decir, habla de los cristianos y habla de Cristo. Y está hablando desde Roma, no desde Jerusalén. Otro autor, Suetonio, que vivió entre el 75 y el 160 después de Cristo. Es un historiador romano y aquí en su Vita Claudii, escrita en el año 121, narra la expulsión de los judíos de Roma. Claro, no se habla de Jesús como personaje histórico, pero sí de las consecuencias de la existencia histórica de Jesús, y eso ya tiene un valor histórico importante. Y aquí se dice que la expulsión de los judíos de Roma, ya que bajo la instigación de un cierto Cresto provocaban frecuentes tumultos. Se ve que no tiene una referencia directa del nombre, incluso se le llama Cresto, pero sabemos que no es el único caso. Es decir, en vez de decir Cristo se diga Cresto. Bueno, pues perfectamente aceptable como dato histórico de la existencia de un Jesús que instigaba a los cristianos a hacer fechorías, ¿no? Bien, Plinio el Joven, el último autor que vamos a citar. Plinio el Joven, que fue gobernador de Bitinia, en la actual Turquía, del Mar Negro, refiere a Trajano, le escribe a Trajano entre el año 111 y el 113, explicándole qué es lo que hacían los cristianos, precisamente porque había una discusión sobre si eran peligrosos o no y a qué se dedicaban cuando se da una persecución. Bueno, pues Plinio el Joven dice que un gran número de personas solía reunirse un día establecido antes del alba para cantar en versos alternos un himno a Cristo como si fuera un dios. Interesante, ¿eh? Es decir, en el año 111 está claro que Jesús era considerado Dios y por eso se le cantaba. Es importante esto porque también algunos autores pensaban que la divinización de Jesús se habría producido en el concilio que convoca el propio emperador Constantino. Bueno, pues no, es decir, del 325 nada en absoluto, porque ya el 110
aquí tenemos un testimonio de que los cristianos se reunían cantando a Cristo como si fuera Dios. Claro, son 4 historiadores, ¿no? Y entonces uno puede decir, pues son pocos, ¿no? Y es verdad que se ha dicho, hay algunos eruditos divulgadores, entre comillas, y muy escasos historiadores que consideran que no se puede argumentar la historicidad de Jesús con esta referencia, que son muy pocas. Y y hablan de un silencio de los historiadores no cristianos más o menos contemporáneos. Bueno, pues hay que decir que esto es una manipulación descarada, porque los casos que se citan, como vamos a ver, son los que se pueden citar porque no hay más. Es decir, se basan cuando dicen este tipo de cosas en el desconocimiento que tienen la inmensa mayoría de los cristianos y de los no cristianos sobre el tiempo de Jesús y los documentos que nos han llegado hasta nosotros. Si ponemos los datos en su contexto, vemos que cambian completamente, porque no es que sean pocos autores. Vamos a ver todos los escritos que nos han llegado originales del siglo I hasta nuestros días de la época imperial. La Roma imperial tendría que haber originado un montón de escritos que hablarán de sus costumbres, de su historia, de un montón de datos. Bueno, pues vamos a citarlos porque de los años 30 y 40 solo existen una historia romana por Velius Paterculus, una inscripción que menciona a Pilato, que hemos visto, las fábulas escritas por Fedro, que es un liberto macedonio que no tiene nada que ver con la historia, y poco más. En los años 50 y 60 después de Cristo tenemos las obras filosóficas y las cartas de Séneca, un poema de su sobrino Lucán, un libro sobre agricultura por Columela, un soldado retirado, fragmentos de la novela El Satiricón de Gayo Petronio, unas cuantas líneas de un satírico romano, un tal Persio, la Historia Naturalis de Plinio el Viejo, fragmentos de un comentario sobre Cicerón por Asconius Pedianus, una historia de Alejandro Magno por Quinus Curtius. De los años 70 y 80, pues algunos poemas y epigramas de Marcial, obras de Tácito y Josefo, Flavio Josefo, al que hemos citado. Y de los años 90 después de Cristo, pues una obra poética de Estacio, 12 libros de Quintiliano sobre oratoria, la biografía escrita por Tácito sobre su obra agrícola y su obra sobre Germania, y ya está. Es decir, estos son todos los textos que nos han llegado del Imperio Romano del siglo I. ¿Cuántos de estos se refieren a la historia? Muy poquitos. Y si descartamos los que no pueden ser, porque en una biografía de un emperador o de un escritor o de una novela, pues no se va a citar a Jesús. Pero en realidad, de todo el siglo I, solo tenemos 4 historiadores que nos han dejado documentos sobre historia de Roma. Paterculus, que era un amateur, publica en el año 30 un texto, pero que no habla de Jesús porque no puede hablar de Jesús. No había producido todavía su muerte, no era un personaje conocido. Quinius Curtius, que escribió sobre Alejandro Magno, pues tampoco podía referirse en su historia a Jesús. Tácito sí, no habla de Jesús en su obra de oratoria ni en la biografía de su suegro, pero sí en los anales que hemos visto, y lo menciona. Y por otra parte, Flavio Josefo también habla de Jesús, pero es de los pocos que podían hablar. Es decir, de los 4 historiadores, solo 2 tratan el tiempo y el lugar que hace referencia a Jesús. Bueno, pues curiosamente, los 2 hablan de Jesús, que no son textos muy amplios, pero hemos visto que son suficientemente claros. Es decir, no nos podemos decir, solo 2 historiadores del siglo I hablan de Jesús, que decir que el 100% de los historiadores que podrían hablar de Jesús hablan de él. Por tanto, cuando hablamos de que no hay referencias más que escasas referencias en la historia o los historiadores no cristianos sobre Jesús, estamos mintiendo o manipulando. Es decir, los 2 únicos que pueden hablar de él hablan. Bueno, pues con muchos menos elementos se han reconstruido historias o se dan por buenas historias sobre hechos históricos que todos admitimos sin discusión. ¿Cómo es posible que en el caso de Jesús se hile tan fino o que incluso se manipule, se mienta? Bueno, pues porque están hablando de Jesús y Jesús interpela al quien escribe y al quien habla de él. No podíamos imaginarnos que pudiera ocurrir otra cosa. Efectivamente, aquí hay una ideología detrás de algunos
que intentan negar las evidencias, que serán pocas o muchas, pero que existen sobre la historia de Jesús. Bueno, pues aquí acabamos este capítulo y el próximo capítulo del que vamos a hablar son ya las fuentes cristianas y especialmente los evangelios. Es decir, hemos tratado las fuentes que no son confesionales y ahora vamos a ver en el próximo capítulo lo que se dice de Jesús por parte de los cristianos, es decir, lo que consta en los evangelios. Será muy interesante. Hasta el próximo capítulo.